Gracias por la invitación y pues buenos días a todos en todas las sedes. Y bueno, el tema de hoy me parece un tema muy importante porque es algo que es un problema de salud pública en nuestro país y que la obesidad impacta en muchos aspectos de la vida de los seres humanos, incluyendo la salud mental, pero también cómo está relacionada la obesidad con también los trastornos mentales. Bueno, a manera de introducción, la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país y en la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012, la prevalencia de sobrepeso en la población mayor a 20 años es del 38.8%, de obesidad del 32.4% y en su conjunto, tanto sobrepeso como obesidad un 71.3%, lo cual es una cifra pues considerablemente alta, ¿no? en nuestra población. Y lo que esto implica en los siguientes años en otros problemas de salud, tanto metabólicos y también de salud mental, como lo iremos viendo más adelante. Existe evidencia de las altas tasas de obesidad en distintos trastornos psiquiátricos, como es el trastorno por atracón, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno depresivo, los trastornos de personalidad, y la obesidad impacta de manera negativa en el curso de la enfermedad de estos trastornos, tanto en la respuesta a tratamiento como en las complicaciones que se pueden presentar tanto por la misma obesidad o complicar el trastorno psiquiátrico en este caso. Bueno, existe una asociación positiva entre distintas formas de enfermedad mental, y la obesidad tiene relación con los trastornos de la conducta alimentaria, con trastornos de control de impulsos, con trastorno por consumo de sustancias, con trastornos afectivos, específicamente la depresión. También con la esquizofrenia, nada más que ahí no la coloqué, y vamos a tener un apartado específico para los trastornos psicóticos. En cuanto a la obesidad y los trastornos del estado de ánimo, existen pues varios estudios. Está este autor en un estudio del 2001 que realizó en niños y adolescentes en un rango de edad entre 6 y 17 años, y encontró que aquellos que presentaron depresión durante la infancia, cuando fueron evaluados nuevamente a los 17 y continuaban o presentaban también síntomas depresivos, al ser nuevamente evaluados en la vida adulta, tenían índices de masa corporal más altos en comparación con aquellos que no tuvieron depresión durante la infancia. Existen estos tres estudios de tres distintos años, uno del 79, del 2000 y del 2002, en los que, bueno, ya se empieza a reportar la comorbilidad con obesidad en estos trastornos afectivos. Por ejemplo, en este estudio, en este primero de 1979, evaluaron a 49 pacientes, de los cuales 26 tenían trastorno bipolar, 14 tenían trastorno depresivo mayor, y encontraron del total que el 43% presentaba obesidad. Aquí es importante tomar en cuenta que al menos el 12% de esta muestra tomaba un estabilizador del ánimo, en su mayoría litio. El 43% de esta muestra presentaba obesidad, y el 24% de este 43% era una obesidad severa. En el otro estudio del 2000 evalúan a 89 pacientes con trastorno bipolar tipo 1 que se encontraban en eutimia, y a 445 sujetos sanos. Y de los pacientes mujeres, ellas tuvieron una mayor prevalencia de sobrepeso,
un 44% versus un 25% los controles sanos, de obesidad 20% contra 13% de las personas sanas, y encontraron que, bueno, había una mayor circunferencia de la cintura en aquellos pacientes, hasta en un 59% comparado con los sujetos sanos 17%. En los pacientes hombres, el 19% presentaba obesidad comparado con el 10% de los sujetos sanos, y en cuanto a la circunferencia abdominal, 58% era mayor en relación a los sujetos sanos. En el otro estudio del 2002 evaluaron a 644 pacientes con trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2 y encontraron que el 31% cursaba con sobrepeso, el 21% con obesidad y el 5% obesidad extrema o severa. Entonces encontramos, bueno, en esta diapositiva, pues vemos 3 estudios de distintos años y vemos la importancia que tiene el sobrepeso y la obesidad de forma comórbida con los trastornos del estado de ánimo. Claro, no hay que dejar de lado que los pacientes con trastornos afectivos, principalmente el trastorno bipolar, consumen algunos fármacos que tienen un impacto importante en el peso, en el incremento de peso, que más adelante lo mencionaremos. Existen estos otros 2 estudios, uno del 97 y otro del 2002, en el que ellos, por ejemplo, en este primero del 97, encontraron que en 7 mujeres sin tratamiento, pero con el diagnóstico de depresión melancólica, al ser comparadas con 7 mujeres sanas, el índice de masa corporal era mayor y la distribución de la grasa también era mayor en quienes tenían depresión. Esto fue encontrado a través de tomografía computarizada. Sin embargo, se han hecho otros estudios donde han reportado que no hay diferencias en la ganancia de peso, el índice de masa corporal. Esto en el 97 había controversia en cuanto a si la depresión podía estar asociada o no con obesidad, y en los últimos años hay evidencia pues de que el estar en un síndrome depresivo, en un trastorno depresivo, sí se activan distintos mecanismos proinflamatorios que están vinculados con el depósito de grasa y de algunas hormonas que favorecen el incremento de peso. También se ha encontrado que en las pacientes que tienen o están cursando con un trastorno depresivo, se ha encontrado que tienen un mayor depósito de grasa intraabdominal y mayores niveles de cortisol. En este otro estudio del 2002, en el que se evaluaron 22 mujeres posmenopáusicas y que además cursaban con un cuadro depresivo, al ser comparadas con mujeres sanas, encontraron que había un mayor depósito de grasa visceral en las pacientes que además cursaban con depresión. Los niveles de cortisol estaban elevados y que había, si además estaba asociado depresión con posmenopausia, el depósito de grasa visceral aún era mayor que en las pacientes o en las personas sanas o sujetos control. En este estudio del 2002, en el que se evaluaron 50 sujetos sanos y se compararon con 32 sujetos que cursaban con depresión mayor y 18 con depresión menor o con una depresión subclínica o un síndrome distímico, pues encontraron que las personas que cursaban con depresión tenían índices de masa corporal mayores a 30.5, y esto fue con una diferencia significativa, y que tenían también niveles mayores de proteína C reactiva e interleucina 6, estos marcadores proinflamatorios de los que les había mencionado. Este autor del 1997, Pine, estudió 644 adolescentes. Este estudio, aunque es antiguo, me parece importante por la muestra y por el seguimiento que hizo
del 83 al 92, con 2 evaluaciones a los 14 y a los 22 años. Y él encontró que había una relación directa con depresión y trastorno de conducta con obesidad en la edad adulta. Él encontró que quienes habían cursado con un trastorno depresivo o con un trastorno de la conducta en la adolescencia, en la edad adulta tenían índices de masa corporal mayores, tenían una relación directa con depresión en la infancia, esto evaluado a través también con tomografía computarizada, porque también encontraron mayores depósitos de grasa visceral y claro, no a los 644, sino que sacaron una muestra más pequeña para otro estudio y encontraron una relación positiva de toda la muestra, principalmente en mujeres que cursaban con depresión en la infancia, eran con mayor riesgo y había una relación directa con tener obesidad en la edad adulta. En este estudio del 2003, en el que se evaluaron pacientes o personas con obesidad y personas con un peso sano, encontraron que las personas con obesidad tenían mayor número de episodios depresivos a lo largo de su vida, tenían mayores porcentajes, mayores puntajes, perdón, en la escala de depresión de Hamilton, mayor tiempo para alcanzar una remisión, ya que se estaban en tratamiento para depresión, tenían mayores tasas de recaída y también tenían mayor número de intentos suicidas. Entonces, no solo vemos que hay una relación directa con haber cursado con un episodio depresivo en la infancia y cursar con un síndrome como es la obesidad en la edad adulta, sino que el tener obesidad también lleva un efecto en el estado de ánimo. Entonces pareciera que hay una relación bidireccional entre estos dos síndromes, la obesidad y la depresión. En el 2004, este autor, Papacostas, él encontró que hay un incremento del índice de masa corporal, sobrepeso y obesidad en personas que tienen una menor respuesta para el tratamiento de obesidad. Entonces, pues esto es muy importante, dado que nosotros tenemos una tasa muy alta de obesidad en nuestro país y lo que esto va a implicar a futuro, si además nosotros agregamos otros factores como pueden ser diabetes, problemas de columna, osteoartrosis, que son consecuencias o complicaciones de la obesidad, dolor crónico y depresión, pues eso va sumando más riesgos a las personas que cursan con obesidad y además un síndrome depresivo y que además se ha encontrado la menor respuesta o pobre respuesta a los tratamientos en personas con obesidad. Ahora, pasando a la obesidad y los trastornos psicóticos, bueno, yo quiero específicamente enfocarme en la esquizofrenia. Bueno, existen distintos reportes en la literatura, más de 26 estudios clínicos, los cuales son difíciles de comparar por las diferencias metodológicas, las definiciones y por cómo ha ido cambiando el DSM a lo largo del tiempo y que pues los criterios se han ido modificando y eso hace también difícil la metodología para comparar todos estos estudios. Pero en 20 estudios sobre obesidad y la relación que tiene la obesidad con los tratamientos antipsicóticos, pues se ha encontrado una evidencia muy clara de que sí existen antipsicóticos que aumentan el riesgo metabólico en los pacientes. Esto no significa que no los tengamos que utilizar, sino que hay que valorar el riesgo-beneficio de nuestro paciente. Hay que tener las medidas previas antes de iniciar un antipsicótico, una historia clínica completa, estudios de laboratorio, un perfil de lípidos, historia familiar de dislipidemia, la edad del paciente, una evaluación pues muy exhaustiva desde el aspecto metabólico siempre que vamos a iniciar un
antipsicótico. Se han encontrado de que hay un incremento, bueno, el uso de antipsicóticos de mediano riesgo y alto riesgo metabólico, pues aumenta el porcentaje de grasa visceral en comparación con aquellos que no están ingiriendo un antipsicótico. Y bueno, hay 3 estudios que hablan claramente del riesgo que implica en cuanto a síndrome metabólico. Existe un estudio muy grande realizado hace aproximadamente unos tal vez 8 años o 9 años, en el que comparan varios de los antipsicóticos de segunda generación y el riesgo metabólico que tienen en los pacientes que tienen este tratamiento. Y bueno, existen algunos de ellos que son de alto riesgo metabólico, como es la clozapina y la olanzapina, que aumentan los niveles de colesterol y de triglicéridos y hay un incremento de peso importante, pero a veces es necesario el uso de estos medicamentos considerando el riesgo en el que se puede encontrar nuestro paciente y siempre es muy importante valorar el riesgo-beneficio. En este otro estudio que se muestra en la diapositiva en el 2002, que compara pacientes con esquizofrenia con sujetos sanos, 8 pacientes libres de antipsicótico y 7 pacientes vírgenes a antipsicótico, encontraron que tenían mayores depósitos de grasa visceral en comparación con los sujetos sanos, también tenían un mayor índice de masa corporal con un incremento en la relación cintura-cadera y también tenían mayores niveles de cortisol. Y esto no estaba asociado al uso de antipsicóticos, es decir, que ya en sí los pacientes con esquizofrenia tienen un riesgo metabólico por distintas razones, por los síntomas propios de la esquizofrenia, que son los síntomas negativos, el sedentarismo, el consumo de tabaco importante que llegan a tener, o consumo de cannabis, que los colocan en un riesgo metabólico ya importante. Si conocemos esta información y además sabemos que algunos de los psicofármacos que podemos manejar tienen un riesgo metabólico, pues tenemos la responsabilidad de evaluar bien a nuestro paciente y vigilarlo durante su tratamiento. En este otro estudio del 2004 se evaluaron a 45 sujetos en primer episodio de esquizofrenia y se comparó con un grupo sano. Este estudio no encontró diferencias significativas en cuanto al peso, el índice de masa corporal y la distribución de grasa. Estamos hablando que en un primer episodio de esquizofrenia, pues estas personas no se encontraban en tratamiento con ningún antipsicótico. En este otro estudio del 2004, en el que se evaluaron 17 pacientes vírgenes a tratamiento en un primer episodio de esquizofrenia y se compararon con un grupo control, en este estudio sí encontraron diferencias, se encontraron mayor depósito de grasa visceral y mayores niveles de cortisol. Bueno, en esta gráfica a mí en lo particular me gusta mucho porque nos muestra antidepresivos, estabilizadores del ánimo en esta primera parte y antipsicóticos y aquellos que representan un riesgo en la ganancia de peso, ¿no? Entonces en la primera parte tenemos los antidepresivos y aquellos que nos pueden incrementar el peso, como pueden ser los tricíclicos, la mirtazapina, que no es un tricíclico, y la paroxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, y estos antidepresivos, si los vemos, están colocados hacia la derecha, como estos antidepresivos que nos pueden incrementar el peso. En la parte central tenemos aquellos antidepresivos que no tienen un impacto en la modificación del peso, como puede ser la sertralina, nefazodona, venlafaxina, duloxetina, citalopram y escitalopram, y aquellos que pueden implicar incluso una pérdida de peso, como es la fluoxetina y el bupropión.
En cuanto a los estabilizadores del ánimo, los anticonvulsivantes, encontramos aquellos que implican una ganancia de peso importante, como es el valproato, la carbamazepina, la gabapentina, el litio, y aquellos en los que no hay una modificación importante en el peso, que es la motrigina o scarbazepina, y aquellos que incluso podrían perder peso, como es el topiramato. Y en cuanto a los antipsicóticos, bueno, aquí es muy importante porque los que están del lado derecho, que pueden presentar una ganancia de peso, esos todavía se clasifican en alto y mediano riesgo metabólico. Los de alto riesgo metabólico son los dos primeros, la clozapina y la olanzapina. Los de mediano riesgo metabólico es la quetiapina, la risperidona, tioridazina y clorpromazina. Aquellos antipsicóticos que no modifican de manera importante el peso es la ciprasidona, el aripiprazol, que son considerados de muy bajo riesgo metabólico, el haloperidol de riesgo metabólico medio, igual que la flufenacina. Bueno, pasando a la relación que puede tener el maltrato infantil y el abuso con obesidad. Definiendo como abuso un fenómeno médico, social, y ya de una definición de acuerdo a la literatura, es una acción o una omisión intencional contra uno o varios menores que ocurre antes o después de nacer, lo que altera su bienestar biopsicosocial y que es perpetrado por una persona, institución, sociedad, en razón a su superioridad física, intelectual o ambas. A mí me parece una definición bastante amplia y muy clara en cuanto a lo que es la definición de abuso. Y hay distinto tipo de abuso o maltrato, que es el maltrato físico, el maltrato emocional, la negligencia y el abuso sexual. Y bueno, el maltrato infantil está relacionado con distintos trastornos mentales y en este caso con la obesidad. Hay trastornos de ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, trastornos de estrés postraumático, trastornos somatomorfos y nuestro tema de interés de hoy, que es la obesidad. En un estudio de Estados Unidos, una corte de 1995 a 1997, ellos encontraron que la relación entre el antecedente de maltrato en la infancia y el peso en la edad adulta es de mayor riesgo para presentar obesidad, y principalmente 3 tipos de abusos son los que se han encontrado relación con la obesidad en la vida adulta. Es el abuso sexual, el abuso psicológico y el abuso físico. El 66% de los pacientes que participaron en este estudio sufrieron uno o más tipos de maltrato, y el riesgo de obesidad en la vida adulta fue proporcional a la cronicidad con la que se presentó este abuso y a la severidad de cada tipo de maltrato. Se encontró también en este estudio que 4 o más eventos adversos relacionados con maltrato infantil incrementó el riesgo para presentar un índice de masa corporal en la vida adulta mayor a 35 de 1.5 a 1.6 veces más. Esto independiente de la depresión. Si ya habíamos visto el efecto que tiene la depresión con sobrepeso u obesidad en la vida adulta, si le agregamos un efecto aditivo de algún tipo de abuso durante la infancia, pues incrementa aún más el riesgo de presentar obesidad en la vida adulta. También se encontró que en niños que presentaron algún tipo de abuso o que fueron principalmente expuestos a negligencia, tienen un riesgo mayor en la vida adulta para presentar obesidad, y este riesgo
es 1.5 veces más comparado con aquellos que no tuvieron ningún tipo de maltrato durante la infancia. Hay estudios en animales, modelos animales para poder recrear esta hipótesis de estrés temprano o el maltrato infantil, o sea que el maltrato infantil es un estrés temprano en la vida, y expusieron a estos monos recios principalmente este estrés a los que los sometieron fue en la crianza, y cuando estos monos estaban ya en la vida adulta, ellos encontraron que tenían un mayor peso, mayor depósito de grasa visceral y mayor índice de masa corporal y mayores niveles de cortisol sérico. Se ha encontrado que el abuso sexual en la infancia hay una mayor respuesta a la hormona adenocorticotropina cuando se les administra hormona liberadora de corticotropina, y que la exposición al estrés temprano en la vida, incrementa los niveles de interleucina 6 y esto coloca al organismo en un estado inflamatorio y aumenta los niveles de cortisol y el efecto o la acción que tiene este cortisol en los adipocitos. Entonces, en sujetos que tienen depresión y que además tienen el antecedente de algún tipo de maltrato en la infancia, pues tienen también niveles elevados de proteína C reactiva. Esto coloca al organismo en un estado proinflamatorio. El abuso es un factor de riesgo para desarrollar obesidad en la vida adulta y hay evidencia de ello, y deja una huella neuroendocrina que persiste hasta la vida adulta y que tiene efecto en diferentes tejidos, incluyendo el tejido adiposo. En cuanto a obesidad y adicciones, pues seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, es que soy adicto a la comida, ¿no? Pero no se puede ser adicto a la comida, ¿no? Hay recompensas naturales en nuestra vida, y una recompensa natural es la comida y la otra es el sexo, ¿no? Entonces, hay sustancias sustancias adictivas y que está en su clasificación aparte en el manual, en el DSM-5, y la comida no está en la clasificación como un trastorno adictivo. Pero ¿por qué es importante hablar de la comida y el efecto que esto puede tener en nuestro cerebro? Porque sí se ha encontrado relación con algunos tipos de alimento y el efecto que tienen estos tipos de alimentos en el cerebro, y que activan algunas áreas del cerebro relacionadas al sistema de recompensas, como lo hacen algunas drogas, como puede ser la cocaína, ¿no? Tiene un efecto dopaminérgico en el sistema de recompensas, pero no todos los alimentos activan de la misma forma este sistema de recompensas. Hay alimentos que lo activan más y son aquellos alimentos más ricos y más sabrosos, como los que son altos en grasas y en azúcares, ¿no? Como las hamburguesas, los helados, pizzas, postres, ¿no? Aquellos alimentos que son muy deliciosos, ¿no? Entonces hay evidencia y se ha encontrado claramente que estas propiedades que tienen los alimentos en la recompensa activan el sistema de recompensa, se activan el sistema dopaminérgico en áreas mesolímbicas, que también son activadas por algunas sustancias, como mencionaba, por ejemplo, la cocaína. En particular, en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria y trastorno por consumo de sustancias, y la relación, por ejemplo, que en particular tiene el trastorno por atracón y el sistema de recompensas, me parece muy importante hablar de este trastorno que recientemente ya fue
agregado en el DSM-5, estaba como no especificado en el DSM-4 texto revisado, y ahora en el DSM-5 ya es un trastorno específico con criterios específicos, lo cual me parece algo muy importante porque lo coloca en el ojo de los clínicos y de todos los que nos dedicamos no solo a la salud mental, sino pues a la práctica clínica diaria. Y bueno, el trastorno por atracón, primero quisiera definir lo que es un atracón. Un atracón es ingerir una gran cantidad de comida, más de lo que 2 personas comerían, de forma muy rápida y con la sensación de que no se pueden detener. Ya no tienen hambre y no se pueden parar. Y esto lo hacen de forma muy rápida, en un tiempo menor a 2 horas, y con pérdida de control. Es esta parte que les mencionaba, que no pueden detenerse. Entonces son 3 características las que tiene el atracón: una gran cantidad de comida que se ingiere de forma muy rápida en menos de 2 horas y con pérdida de control. Para hacer un atracón debe de cumplir con estas 3 características. Y el criterio A del trastorno por atracón es que existan episodios recurrentes de estos atracones y que incluyen estas otras 2 características que les mencionaba, en menos de 2 horas y con pérdida de control. Y que además esté asociada con al menos 3 de las siguientes características: comer más rápido de lo normal. A veces las personas comen tan rápido o con una gran desesperación que incluso no llegan a masticar los alimentos. Comen a pesar de tener un malestar físico ya pues de plenitud o de estar llenos. Comen sin hambre. Suelen comer a solas porque sienten vergüenza por la gran cantidad que ingieren, y se sienten a disgustos con ellos mismos, se sienten tristes o depresivos o muy culpables por la cantidad de alimento que están ingiriendo. Existe un malestar importante con respecto a tener estos atracones y deben de estar presentes al menos una vez por semana en los últimos 3 meses. Si no están presentes con esta frecuencia y en esta temporalidad, ya sería una forma subclínica de trastorno por atracón, que ahora en el DSM-5 lo colocaron como de baja frecuencia. Y algo muy importante con el trastorno por atracón es que no hay conductas compensatorias. Definiendo una conducta compensatoria, todo aquello que se hace para deshacerse de lo que se está comiendo. Y estas conductas compensatorias generalmente suelen ser la inducción del vómito, ejercicio excesivo, saltarse comidas o realizar ayunos para de alguna manera compensar lo que se comieron, el uso de diuréticos, de laxantes o algún medicamento naturista incluso que les provoque diarrea o que orinen con más frecuencia. Entonces es muy importante que no presenten conductas compensatorias, porque si las presentan ya estaremos hablando de otro trastorno que sería bulimia nervosa o anorexia nervosa, dependiendo de qué otras características estén acompañando a las conductas compensatorias. El trastorno por atracón tiene una prevalencia en la población general y está reportada del 7 al 4%. Los últimos reportes ya hablan de un porcentaje de un 5% en la población general, y en personas con obesidad que buscan tratamientos, que están constantemente haciendo tratamientos en clínicas para perder peso, se han encontrado unas prevalencias de un 15 a un 50%, con una media de un 30%. Y esto a mí me parece sumamente importante porque creo que es algo que no se está evaluando en las clínicas que se anuncian para perder peso, ¿no? Y que son
personas que frecuentemente fracasan en todos estos planes o dietas, ¿no? Aunque está mal empleado el término de dieta, pensando que es para bajar peso, y que no logran esta reducción de peso o logran una mínima reducción y cuando abandonan este plan nutricional, pues recuperan el peso perdido o incluso más. Y la respuesta está en esto, en que pueden ser ese incluso 50%, pensando en la cifra más alta reportada, puede ser porque son pacientes que no han sido diagnosticados con un trastorno por atracón y que no se ha tratado el trastorno por atracón y que no es suficiente un plan nutricional para poder llevarlos a una reducción de peso y que pasen tal vez de un sobrepeso, de una obesidad a peso normal. Entonces creo que esto es muy importante de evaluar. No es un diagnóstico fácil de hacer, pero creo que debemos de estar cada vez más preparados y más sensibles para poder reconocer este trastorno y poderle brindar mayores oportunidades a personas que tienen obesidad y además tienen trastorno por atracón. Además de que el trastorno por atracón tiene una alta comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Y estas personas que cursan con trastorno por atracón tienen índices de masa corporal muy altos. Y lo que implica todo eso, niveles de colesterol y de triglicéridos más altos, los coloca en un riesgo metabólico, cifras tensionales mayores. Entonces son pacientes que hay que abordar de manera interdisciplinaria. Se han hecho modelos animales en los que para evaluar aquellas circunstancias que nos pueden llevar a un atracón. Y hay 3 causas por las que nosotros podemos terminar en un atracón, ¿no? A lo mejor todos hemos tenido en nuestra vida una sobreingesta y eso suele pasar en bodas, 15 años, en Navidad. Todos podemos comer de más, incluso ya no tener hambre, pero es la única época del año en que se hacen los romeritos y si nos gustan los romeritos, aunque estemos llenos, pues nos podemos comer una torta y comer de más. Es decir, que yo creo que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido una mayor ingesta de la esperada. Y ese es uno de los factores por los que podemos comer de más. Aquellos alimentos que son sabrosos y que estamos expuestos a ellos, ¿no? Podemos haber comido muy bien, ¿no? No sé, la sopa, un guisado, agua, y que ya estamos satisfechos, ya llegamos a la saciedad, pero está ese postre que es nuestro postre favorito, ¿no? Y que solamente lo preparan en ese lugar y que pues lo comemos aun cuando ya no tenemos hambre, porque para nosotros es delicioso y activa áreas de nuestro cerebro relacionadas con la recompensa. Y ese puede ser uno de los precursores para tener una mayor ingesta o para desencadenar o detonar un atracón. Aquellos alimentos que son muy sabrosos. Otra circunstancia que nos puede llevar a tener un atracón es la deprivación o la restricción de alimentos. Y esto lo vemos muy claramente en aquellas dietas restrictivas, aquellas dietas que seguramente hemos visto en internet o en revistas o nos han comentado o alguien nos ha platicado, en el que quitan grupos de alimentos que son muy importantes, como son los cereales y las grasas. Entonces, estas dietas en que bajan las porciones de manera importante y que quitan grupos de alimento importantes, llevan y son precursoras de atracón. Y esto se ha encontrado claramente en modelos animales, principalmente en ratones que se han deprivado o los han tenido en restricción alimentaria. Después presentan una mayor ingesta de alimento, presentan obesidad y a veces ese cambio neurobiológico por la deprivación de alimento o la restricción de alimento deja una huella
que sigue manteniendo esta conducta de seguir atracando. Otro precursor que nos puede llevar a un atracón es el estrés o tener una emoción displacentera, ¿no? Seguramente hemos visto muchas veces en películas que cuando están tristes o el novio las cortó en la película, salen comiendo un bote de helado o una caja de chocolates, porque al ser alimentos ricos, activan estas áreas del cerebro que son placenteras, y por un momento este afecto negativo o este estrés o esta emoción displacentera es, digamos, disminuida momentáneamente por esta ingesta de alimento delicioso. Entonces, son 3 circunstancias precursoras de atracón, o sea, algo que es muy delicioso, estar expuesto a algo delicioso, la deprivación de alimento o una emoción displacentera. En cuanto a la deprivación o a la restricción alimentaria, pues se ha encontrado en los modelos animales, como les comentaba, que lleva a estos modelos en ratones a tener una mayor ingesta de alimentos, y se ha observado en muestras clínicas en personas que tienen bulimia nervosa o trastorno por atracón, que las dietas y la restricción aumenta el riesgo de presentar atracón, y eso puede perpetuar el padecimiento tanto en bulimia como en trastorno por atracón. La deprivación alimentaria en modelos animales se ha encontrado que sí lleva a una pérdida de peso en un inicio, pero al persistir o al ser prolongada esta deprivación de alimento y después los exponen a un acceso libre de comida, presentan una sobreingesta, la cual se mantiene ya como una huella metabólica que se queda en estos modelos animales, y continúan presentando esta sobreingesta y después obesidad en estos modelos animales. Entonces se ha encontrado principalmente en el trastorno por atracón una relación importante con los trastornos por consumo de sustancias, y tal vez es por eso que podemos escuchar muchas veces esto de adicción a la comida, pero ese término no existe. Pero tiene una base que comparten los trastornos por consumo de sustancias y el trastorno por atracón, y es las adaptaciones neurobiológicas, tanto en vías glutamatérgicas, dopaminérgicas y las relacionadas a los cannabinoides endógenos, y esto desencadena en un comportamiento compulsivo, una forma en la que se ingiere la comida sin control, porque hay una desregulación en este sistema dopaminérgico y de control inhibitorio que está relacionado con el control de los impulsos, que lleva a estas personas a ingerir de manera descontrolada los alimentos. Estas personas son más sensibles a ciertas señales o ciertos factores estresantes. Y también hay un componente cognitivo de reforzamiento en el que está involucrado el aprendizaje y la memoria. Algunas de estas señales que pueden desencadenar o que son más susceptibles estos sujetos son la exposición a alimentos ricos en grasas y en azúcar. Son individuos vulnerables que al estar expuestos hay una pérdida de control. Lo que una parte de mi consulta es ver pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, pues tienen mucho miedo de ir a un buffet, a veces de ir a fiestas donde va a haber una gran cantidad de alimentos, porque ellos tienen miedo a perder el control al verse expuestos a todos estos alimentos y tener una ingesta compulsiva. Generalmente esta forma de ingerir los alimentos resulta en una obesidad importante.
¿Qué activa estas señales? Pues lo que les había comentado, la comida sabrosa, ¿no? Nadie tiene atracones de calabazas crudas, ni de acelgas o espinacas o verdolagas, ni dice, ay, se me antojan unas espinacas y va al refrigerador y saca las espinacas. No, uno se le antojan aquellos alimentos que pues que son sabrosos y que dan a nuestro cerebro una recompensa y una sensación de placer, como son esos alimentos que son ricos en grasa y en azúcar. ¿Por qué? Porque activa áreas del cerebro que tienen que ver con el sistema dopaminérgico, principalmente en núcleo accumbens y en otros centros relacionados a la recompensa. Entonces, con esta vemos que el trastorno por atracón aquellas personas que tienen trastorno por atracón, pues se ha observado que hay una alteración en las vías del sistema dopaminérgico y que, bueno, de alguna forma, al dar esta sensación de placer y de recompensa, puede aliviar un estrés psicológico como el que habíamos visto hace un rato como uno de los precursores, ¿no?, de un atracón. Los alimentos pues tienen propiedades de placer hedónicas, ¿no?, y de recompensa. Estas propiedades hedónicas los da el sistema dopaminérgico y opioide y la relación también que tiene la comida con todos estos sistemas. El trastorno por atracón y la bulimia nervosa, que también presenta atracones, estas personas tienen una respuesta diferente al placer con respecto a la comida y en unas diapositivas más adelante les voy a mostrar lo que se ha encontrado en los cerebros de personas que cursan con obesidad y la relación con la dopamina. El trastorno por atracón y obesidad, ellos tienen me equivoqué, una menor sensibilidad en este caso a la recompensa, es decir, que necesitan mayores cantidades de alimento para poder tener esa sensación de recompensa y de placer. Y esto tiene que ver con que hay una disminución en la densidad de receptores para dopamina en la corteza prefrontal. Entonces, se ha encontrado en estudios en imágenes cerebrales en el que han comparado personas que tienen un consumo de sustancias o que tienen una adicción a alguna sustancia, obesos y controles sanos, y se ha encontrado que hay diferencias en la densidad de los receptores D2 para dopamina en el striatum, en la corteza prefrontal. Se ha encontrado que en las personas sanas la disponibilidad de los receptores D2 para dopamina pues modula la respuesta a la recompensa y también está involucrada con el control de los impulsos. Podemos tener una experiencia agradable con niveles significativamente más bajos de esa recompensa. E incluso si ese refuerzo es demasiado poco, hasta puede resultar aversivo o poco suficiente para que nos genere una respuesta significativa de placer. Sin embargo, en personas que tienen el diagnóstico de algún trastorno por consumo de sustancias o alguna adicción, como les comentaba, hay una reducción significativa de los receptores para dopamina y que incluso esta reducción en estos receptores persiste hasta meses. Incluso hay estudios que mencionan que después de un año en abstinencia esta reducción en los receptores de dopamina sigue estando disminuida. Hay una disminución también en la liberación de dopamina, no solo en los receptores, sino en la liberación de la dopamina, una menor producción de esta misma en los circuitos de recompensa y por lo tanto una menor sensibilidad para los reforzadores naturales.
Y aquí es donde se puede cruzar el trastorno por atracón, la obesidad y los trastornos adictivos, ¿no? Que comparten estas bases neurobiológicas en cuanto al sistema dopaminérgico, que es el neurotransmisor del placer. Entonces, la neurobiología del atracón, si nosotros tenemos estos alimentos o comida o líquidos ricos o sabrosos o una sustancia de abuso que activan de manera natural las áreas de recompensa de nuestro cerebro, pues puede tener expresión en nuestros genes. Hay una interacción constante entre nuestros genes y el ambiente, y hay plasticidad neuronal en vías mesolímbicas y corticales, y esto se encuentra asociado a áreas de memoria y aprendizaje. Tenemos recompensas naturales, ¿no? Pero en personas que tienen consumos de sustancias o alguna adicción o trastorno por atracón, tienen una menor respuesta o una menor activación de esta vía natural, no experimentan el mismo placer con la misma cantidad de comida que las personas que no tienen una alteración en este sistema dopaminérgico. Este es un estudio de una autora llamada Nora Volkow, que es experta en adicciones y que es de las personas que más ha investigado y más ha aportado a la ciencia en cuanto al estudio de las adicciones. Y ella hizo un estudio en personas con obesidad. Y vemos en esta gráfica, en el eje de las X, el índice de masa corporal. Y en el eje de las Y vemos la densidad, o está graficada la densidad de los receptores D2 para dopamina. Entonces, observamos que entre más alto es el índice de masa corporal, es menor la densidad de receptores para dopamina y tienen una menor respuesta incluso al placer con estas recompensas naturales, como puede ser la comida en este caso que estamos hablando. Entonces, tiene sentido que ingieran esas grandes cantidades de alimento, porque es con, digamos, a dosis respuesta, es con una mayor cantidad de alimento con la que experimentan placer. Ok, ya estoy a punto de cerrar. En la disponibilidad de alimentos, bueno, es fácil ahora actualmente a esos alimentos atractivos. Nuestra sociedad, ahora tenemos muchos alimentos rápidos que son ricos y que activan nuestras áreas del cerebro, y que si nosotros tenemos un problema en este control inhibitorio o un problema en el sistema dopaminérgico, pues es más fácil que nosotros podamos tener una sobreingesta o incluso un atracón. Esta es la imagen cerebral de la gráfica donde vimos que había una menor densidad para receptores de dopamina. En la parte de abajo vemos estas alteraciones en el área frontal con la disminución en los receptores de dopamina. Este es un modelo de adicción y obesidad en el que vemos del lado izquierdo como el control inhibitorio cuando está intacto, y cuando hay un problema en el control inhibitorio, en una alteración del sistema dopaminérgico, es decir, el estímulo es o la recompensa es mayor y no hay un control inhibitorio, entonces se va a la conducta y se fija en la memoria como una respuesta de placer, y así queda, y eso refuerza cuando nuevamente estamos expuestos a esa recompensa, y es más fácil que podamos ir a la conducta de placer sin poder frenarnos porque el control inhibitorio está alterado. Entonces vemos que la impulsividad también juega un papel muy importante en la obesidad y en los trastornos que hemos comentado, como trastorno por consumo de sustancias y trastorno
por atracón, incluso el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se ha encontrado que tienen una mayor comorbilidad los niños, los adolescentes, incluso adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con obesidad y trastorno por atracón, porque comparten estas vías neurobiológicas del control inhibitorio como en la gráfica anterior. Ya no tenemos nada de tiempo. Okay. 3 minutos, 5 para a manera de cerrar, bueno, se ha encontrado que en las personas que tienen obesidad y trastorno por atracón, ellos tienen una mayor sensibilidad a la recompensa, es decir, que al estar expuestos a la recompensa son más sensibles para poder llevar a la conducta, ya sea consumir alguna sustancia o ese alimento delicioso. Tienen un menor control inhibitorio, tienen mayor riesgo a recaídas, ya sea de trastorno por atracón o por consumo de sustancias, y menor éxito en el tratamiento. En este estudio del 2007 se estudió a 56 niños con sobrepeso y con peso normal entre 10 y 18 años, y se encontró que los niños con sobrepeso tienen mayor impulsividad, mayor hiperactividad, mayores problemas para enfocar y cambiar la atención, y que los niños con sobrepeso tienen una fuerte tendencia a actuar impulsivamente, a cambios en la conducta, o a trastornos o mayor propensión a trastornos de personalidad, y un claro déficit en el control de los impulsos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Griselda, por esta ponencia.